Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es, en de hoy probablemente si no terminamos hoy, sigamos el jueves, vamos a combinar estas cosas en los dos ejemplos más importantes de fuentes de energía celular que tiene, digamos, la biología, los seres vivos. Y para eso vamos a tener que hablar primero de algunas cuestiones generales de metabolismo de energía, algunas cosas vamos a repasar o profundizar algunas cosas que ya dijimos cuando hablamos de reacciones y energía. Y después vamos a hablar de las dos grandes vías de generación de energía de la vida, sobre todo la vida macroscópica. Cuando vean en microbiología, en diversidad de microorganismos, sobre todo de bacterias y de arqueas, van a ver que hay más fuentes de energía. Pero nosotros vamos a ver las dos más importantes, una que es muy generalizada, que es la glucólisis y la respiración aeróbica, por un lado, y por otro lado, la fotosíntesis. Bien, ¿se acuerdan que una de las primeras cosas que dijimos es que la energía que mueve la vida, y donde la vida en realidad se basa en organizar materia a partir del uso de energía, y eso lo hace a través de básicamente organizar su medio interno, pensando en las células, a partir de desorganizar, de aumentar el nivel de desorden, de aumentar la entropía de lo que lo rodea. Entonces, la energía, en general, salvo cuando está haciendo específicamente algún tipo de trabajo, es decir, transformándose en energía cinética, la energía va a estar almacenada como energía potencial dentro de los enlaces de las moléculas que conforman la materia de la vida. Entonces, el vínculo principal entre cuando hablamos de materia de la vida y energía de la vida tiene que ver con que esta energía va a estar almacenada, guardada como energía potencial química en los enlaces moleculares, sobre todo en ciertos tipos de enlaces moleculares de las biomoléculas que conforman los organismos. Esta energía se va a ir moviendo de molécula en molécula a lo largo de reacciones químicas, ¿sí? Y estas reacciones químicas ocurren en todas las células y son la base de lo que llamamos el metabolismo celular, es decir, que el metabolismo se define como un conjunto de reacciones químicas asociadas. Entonces, antes de seguir con metabolismo, es importante que tengamos algunas cuestiones sobre las reacciones, ¿sí? Pensando en esta idea de cuál es la dirección que tiene una reacción, cuál es la espontaneidad termodinámica, cuál es la velocidad y qué es el equilibrio de las reacciones y cómo eso es importante a la hora de ensamblar este conjunto de reacciones que van a formar las vías metabólicas. Entonces, ¿se acuerdan que una cosa fundamental para que una reacción proceda de manera espontánea, es decir, sin adicionar un esfuerzo o invertir una cantidad de energía, es que eso sea espontáneo? Y eso se medía con ¿qué magnitud? La energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que se resume en la letra G, se mide como un cambio donde toda reacción que sea espontánea va a tener un cambio en energía libre de Gibbs que, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Esta también es pregunta de parciales, después no se quejen. Es siempre negativo. Para que sea espontáneo, el delta G pues tiene que ser negativo. Recuerden esa tabla donde hablamos de el cambio de entalpía y el cambio de entropía y esa ecuación que definía el delta G como delta H, el cambio en entalpía, menos la temperatura multiplicado por el cambio en entropía. Y eso hacía que, dependiendo de las condiciones de la reacción y a veces la temperatura, una reacción fuese o no espontánea. Cuando es espontánea, libera energía y se dice que es exergónica. Cuando no es espontánea, de alguna manera requiere energía y se dice que es endergónica.
Cuando definimos el delta G y decimos, bueno, reacción X tiene un delta G determinado, ese delta G va a ser positivo o negativo o va a ser cero, pero eso no es toda la historia, porque esa es cuando yo les doy una reacción con una concentración determinada de reactivos y de productos. Y eso es importante saber esa concentración porque el delta G va a cambiar en función de esas concentraciones. ¿Por qué cambia el delta G con las concentraciones? Bueno, algo lo dijimos en las clases anteriores, pero pongamos un ejemplo. Tenemos una reacción determinada donde un compuesto Y se transforma en un compuesto X, sabiendo que todas las reacciones pueden ocurrir en los dos sentidos, es decir, que también X se puede transformar en Y. Ahora bien, la termodinámica de esta reacción es tal que en general es mucho más probable que una molécula de Y se transforme en una molécula de X que en la reacción reversa, que X se transforme en Y. Y eso lo representamos acá con esta flecha que es mucho más larga y más gorda. Entonces, la probabilidad de que una de estas se transforme en esta, que de Y pasemos a X, es mucho más grande que de X pasemos a Y. Por lo tanto, bajo estas condiciones, el delta G de la transformación de Y a X es menor que 0 y esta reacción es energéticamente favorable, mientras que el movimiento, la transformación de X en Y, tiene un delta G mayor que 0, es positivo y por lo tanto es energéticamente desfavorable. Y eso resulta en esta relación de flechas. Entonces, supongamos que yo parto de una condición en que tengo la misma, en un contenedor, un tubo de ensayo o una célula, con un volumen fijo, tengo la misma cantidad de moléculas de Y y de X. ¿Sí? En esta condición, recuerden que el tamaño del contenedor no va a cambiar, o sea que el volumen es siempre el mismo, por lo tanto, la cantidad de moléculas de cada una de las sustancias es proporcional a su concentración, que es la concentración, es la cantidad total dividida el volumen que ocupa. Entonces, yo empiezo con la misma reacción, con la misma cantidad de moléculas de uno y de la otra, lo que va a pasar es que va a haber una conversión de Y a X que va a ser mucho más frecuente, mientras que la inversa, pero cada tanto va a haber moléculas de X que se transforman en Y. ¿Sí? Y eso quiere decir que la proporción de X sobre Y, es decir, la cantidad de X en relación a la cantidad de Y, va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la concentración de X aumenta, mientras que la de Y disminuye. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Acá en esto está al revés, después lo voy a corregir. Bien, ahora, ¿qué pasa? A medida que eso sucede, que avanza la reacción en el tiempo, vamos a tener un cambio en la concentración, de modo tal que ahora tengo poco Y y mucho X. ¿Y eso qué hace? Que se mantiene la misma relación termodinámica, es decir, la probabilidad de que Y se transforme en X es mucho más grande, pero como hay pocas moléculas de Y que quedan, la cantidad de moléculas que en cualquier momento se van a estar transformando en X va a empezar a ser compensada porque si bien es baja la chance de que X se transforme en Y, como hay un montón, el número neto de moléculas convirtiéndose en X, convirtiéndose en Y, va a empezar a ser cada vez más grande. Con lo cual llega un momento en la cual en cada unidad de tiempo está la misma cantidad de moléculas de Y transformándose en X que de X transformándose en Y. O sea que, ¿qué pasa con las concentraciones en ese momento? ¿Qué pasa con la concentración de Y? ¿Sube, baja o se mantiene? Y con la de X se mantiene. O sea que si yo estoy midiendo la reacción en función del cambio en la concentración de cada una de las dos partes de la reacción, cuando llegó este momento, si bien siguen pasando cosas, es decir, sigue habiendo conversiones de moléculas, sigue habiendo reacciones, el efecto neto es que ya no hay más cambio. Es decir, que el sistema alcanzó un punto de equilibrio.
Y este equilibrio es un equilibrio dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque no es que es un equilibrio donde no pasa más nada. Es un equilibrio donde están pasando cosas, pero las cosas que pasan hacen un efecto opuesto y en su conjunto se anulan. Con lo cual yo lo que tengo es que desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de lo que yo puedo medir, que es la concentración de cada tipo de molécula, veo que ya no hay más cambio. Entonces, pensando en esta reacción, si yo tengo de vuelta una reacción que es reversible, más allá de que el equilibrio pueda cambiar, el equilibrio termodinámico, si yo pienso en la velocidad con que ocurre la reacción y en el tiempo, yo parto que mi reacción que me transforma Y en X, al principio, como hay un montón de Y, ocurre muy rápido. A medida que va avanzando el tiempo, ¿qué pasa? Voy agotando, ¿sí? Voy bajando la concentración de I. Y eso hace que la reacción vaya cada vez más lento, porque la velocidad de la reacción también es cuanta más moléculas hay que pueden reaccionar, más rápido va a ser el conjunto que esas moléculas vayan reaccionando a X. Y esto lo que va a pasar es que a medida que va pasando el tiempo y bajando la concentración, voy a alcanzar un nivel donde aparece una cantidad, una velocidad fija. ¿Por qué aparece esta velocidad fija? Bueno, si lo miran del otro lado, lo que está pasando es que al principio la velocidad con que reacciona X transformándose en Y es muy chiquita porque hay poco X. Pero a medida que aumenta y aumenta y aumenta la cantidad de X, aumenta la velocidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace exactamente igual a la otra velocidad. Entonces, la velocidad de la reacción en un sentido es igual a la del otro sentido y lo que ocurre es que acá hay un equilibrio dinámico. Y esto es lo que se llama equilibrio químico, que van a ver con mucha asiduidad y abundancia en química, la general inorgánica, y después la van a ver de nuevo en química biológica. ¿Qué es lo que pasa con el delta G en estas reacciones? Bueno, si lo piensan desde este lado, si pensamos que acá partimos de reactivos puros. Hay un cambio en esta reacción donde el delta G, este es el valor de energía libre de Gibbs, y moverse de un punto a otro me genera un cambio, ¿sí? Entonces yo me muevo de acá para acá, la cantidad de energía libre cambia hacia abajo, o sea, es más alta al principio, más baja después, por lo tanto es menor que cero y es espontánea. Si yo entro desde el lado de los productos puros, acá el delta G, fíjense que si yo quiero ir, por ejemplo, de acá hacia allá, es decir, seguir con la reacción, ahora el cambio del delta G pasa a ser positivo porque paso de acá a acá, subo la cantidad del delta G, este delta G es positivo y por lo tanto este cambio no es espontáneo. Sí es espontáneo en el otro sentido. Entonces, si lo piensan que lo espontáneo es ir bajando la pendiente del delta G, voy a llegar a un punto que es este, que es la mezcla en el punto de equilibrio químico. En este punto no es tanto ir para allá como para allá, implica un cambio del delta G positivo y por lo tanto no es espontáneo. Entonces, en ausencia de algún tipo de agregado de energía, no me voy a mover de acá. Este es mi punto de equilibrio químico. Es decir, todas las reacciones tienen una curva que se asemeja a esto. Dependiendo de dónde esté este punto, puede estar más para este lado y entonces voy a tener un equilibrio químico donde va a haber más concentración de reactivos que de productos. Puede estar cerca de este lado, ahí varía, cada reacción tiene su propia termodinámica y eso es lo que determina este mapa de delta G a lo largo de las gradientes de concentraciones, ¿sí? Lo importante es que todas las reacciones tienen algún punto de equilibrio y en general ese punto de equilibrio casi nunca es en los extremos. Por lo tanto, el delta G y por lo tanto la direccionalidad de la reacción depende muchísimo de la concentración relativa de reactivos de productos, es decir, las dos partes de esa ecuación química. Entonces, teniendo esto en cuenta y volviendo a qué es el metabolismo, dijimos que el metabolismo es
una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de las células que están asociadas. ¿Por qué están asociadas? Bueno, ahora vamos a ver. La palabra metabolismo viene del griego, de la palabra metabole, que quiere decir cambio, e ismo, que es una raíz que tiene que ver con un conjunto de cambios, o aquello que es la base del cambio, y se puede definir como el conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. ¿Sí? Esta es una definición del diccionario de la RAE, y vamos a ver que va un poquito más allá de eso. Y el metabolismo es básicamente cuando las células empiezan a combinar distintas reacciones químicas con objetivos determinados. Esto quiere decir que el metabolismo se tiene que ir ensamblando, reacción a reacción. ¿Por qué? Bueno, pensemos lo siguiente. Supongamos que tenemos la necesidad de reducir la concentración de una sustancia X transformándola en otra sustancia Y. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, supongan, vamos a poner un ejemplo, que esto es algún tipo de toxina o de sustancia que en grandes concentraciones es de algún modo tóxica o nociva para la célula. Entonces yo quiero sacármela de encima y tengo una reacción que la convierte en otra sustancia que no es tóxica, que no es un problema. Ahora, tengo un problema que es que el delta G de esta reacción es positivo. O sea que en realidad la célula no tiene muy favorable, muy energéticamente, termodinámicamente favorable la conversión de X a Y. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hace la célula para poder sacarse de encima, para mover esta reacción hacia allá, pese a que es termodinámicamente desfavorable? ¿Mm? Puede ser, no sabemos, no importa. En este caso lo que sabemos es que queremos sacarnos de encima a X. Alterar la cantidad de uno de los cosas, tipo, si tenés más, tipo un punto en el cual haya un equilibrio químico en el cual sea favorable se mantenga de la misma forma. Bien, sí. Ahora, el problema que tenemos es que si nosotros esperamos, digamos, dejamos que esta reacción alcance el equilibrio va a ser siempre con una gran concentración de X y una baja concentración de Y, que no nos sirve. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer no es buscar el equilibrio de esta reacción, sino de alguna manera alterar esta reacción para que empujar la balanza hacia este lado, o sea, que espontáneamente vaya hasta acá. Una opción sería asociar una reacción que libera energía y que entonces mueve esta reacción en otro sentido. Y la otra es tomar otra reacción, buscar otra reacción en la cual al equilibrio químico sea distinto. Por ejemplo, en esta reacción yo tengo I, que era el producto de la reacción anterior, transformándose en un tercer producto Z, pero con una termodinámica de esta reacción que es fuertemente favorable hacia la producción de Z. Entonces mi punto de equilibrio es con muy alta concentración de Z y muy baja concentración de I. ¿Sí? ¿Eso era lo que se llamaban reacciones acopladas? Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Esa es la reacción anterior, que es mi problema. Esta reacción, que tiene estas características, y yo lo que voy a hacer es acoplar las reacciones. Al acoplar la reacción, el delta G de esta reacción está manteniendo baja la concentración de I y está haciendo que esta reacción por sí misma no alcance el equilibrio. Entonces yo lo que alcanzo es un equilibrio global de las tres reacciones en el cual la concentración de X es baja. ¿A fuerza de qué? A fuerza de mantener todavía más baja la concentración de I. ¿Por qué? Porque la reacción el delta G de esta reacción es fuertemente espontáneo en este sentido. Entonces, a fuerza de hacer un montón de este último producto Z, yo logro bajar la concentración de X, pese a que este paso intermedio no es termodinámicamente favorable. ¿Sí? Entonces, esta idea de acoplar reacciones
Y esto también puede ser porque acá esta reacción es fuertemente exergónica y entonces esta reacción que podría ser endergónica se puede mover. Esta idea es que el metabolismo lo que hace es combina, enlaza y acopla reacciones químicas de modo tal que el resultado final pueda suceder y que el resultado final sea el resultado que la célula necesita para funcionar. Entonces las células lo que van a tener que hacer es, por un lado, lograr acoplar estas reacciones, y para acoplar reacciones, ¿qué necesitan? Estar concentradas en un lugar. Tienen que estar, o sea, esta y esta tienen que estar pasando en el mismo lugar. Es decir, si yo tengo en un compartimento de la célula pasando esta reacción y en otro compartimento esta, no va a haber un acoplamiento efectivo porque yo puedo mover sustancias de acá para allá, pero eso no va a ser tan eficiente como tenerlas en el mismo espacio físico, ¿sí? Porque todo el tiempo que se está produciendo y esta otra reacción se lo está llevando. Y entonces está manteniendo esta reacción inclinada en este sentido. Entonces, esa es una estrategia que tiene la célula para regular el metabolismo, acoplar reacciones a fuerza de ponerlas en el mismo lugar. Y del mismo modo, otras reacciones que hacen efectos opuestos se pueden compartimentalizar. Bien, ¿qué otra manera tienen las células de regular las reacciones químicas que conforman el metabolismo? Enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizan. ¿Y qué es catalizar? Acelerar el proceso de una reacción que pasa por una unión de proteínas, por ejemplo. Catalizar es acelerar la velocidad de una reacción. ¿Solo acelerar? También puede disminuirla. En general, catalizar es modular la velocidad de la reacción. Bien, entonces, podemos usar catalizadores que aumentan la tasa de reacción, pero no cambia la reacción. Eso es muy importante. Cambia la velocidad, pero no cambia los parámetros termodinámicos. Por lo tanto, si era espontánea antes, va a seguir siendo espontánea. Y si no era espontánea antes, no va a ser espontánea porque le ponga enzimas. Pero lo que sí podemos hacer, ¿qué otra cosa podemos hacer además de catalizar? ¿Qué podemos alterar para que las reacciones vayan a donde queremos? Que lo acabamos de ver. El aporte de energía. El acoplamiento de reacción. Obtener una sustancia. Si tener demasiado producto hace que la reacción vaya del producto de vuelta al reactivo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con el producto? Me lo llevo. Me lo llevo. Entonces, otra manera que tiene la célula es modular la concentración de reactivos de productos. Me llevo el producto o agrego más reactivo, cosa de que siempre haya suficiente reactivo para que la reacción vaya en el sentido que la célula necesita. Y por último, que es lo que también dijeron, si yo tengo una reacción que es endergónica, que no es espontánea, que de alguna manera requiere un aporte de energía, lo que hago es acoplar esas reacciones que tienen un delta G positivo a otra reacción que tenga un delta G negativo. Y donde ese delta G negativo sea en valor absoluto mayor que el delta G positivo de la reacción, ¿no? Entonces es la idea de que si yo muevo, esta reacción se mueve en este sentido, eso me permite, a través de este intercambio de energía, mover esta reacción en el sentido opuesto. Es un poco, imagínense, usar un molino de agua, que son estas ruedas que se ponen en las cascadas y que aprovechan el peso del agua que va bajando para mover la rueda. Y cuando se mueve la rueda, eso lo que hace es genera una fuerza que mueve algo que levanta otra cosa. Si yo levanto otra cosa con la rueda, eso que levanté ahora tiene energía potencial gravitatoria y puedo usarla para hacer trabajo útil en otro aspecto.
Y todo esto lo que permite hacer es organizar las reacciones en lo que se conoce como vías metabólicas. Es decir, yo puedo poner una reacción tras otra, de modo tal que el producto de una es el reactivo de la que le sigue, en una serie lineal de reacciones que se llaman vías metabólicas. Además, la célula puede decidir, bueno, cierto producto va a ser el reactivo de esta reacción o de esta otra, dependiendo de qué otros compuestos incluya en el lugar. Eso puede hacer que esas vías metabólicas, además de ser lineales, se puedan bifurcar. Entonces, esas vías metabólicas entre sí se pueden conectar y forman redes metabólicas. Las redes metabólicas pueden llegar a ser muy complejas, involucrar un montón de reacciones. Yo les había mostrado la otra vez un mapa del núcleo fundamental de redes metabólicas que hacen al metabolismo energético. En este mapa, que lo van a ver de distintas maneras, más simplificado o más complejo, este es relativamente simple, lo que se ve, por ejemplo, es en el centro, se ve este camino que está acá, que es la glucólisis, que ahora vamos a ver en más detalle. Este circulito que está acá es el ciclo del ácido cítrico, que también vamos a ver, y que forma parte del núcleo central de los caminos metabólicos de liberación de energía. Es decir, de acá se obtiene energía de moléculas orgánicas para mover la síntesis de otras moléculas. Y lo otro que ven asociado en distintas partes son distintas vías metabólicas alternativas asociadas a la energía que van eventualmente a comunicarse con esta vía. Por ejemplo, por acá está la vía metabólica que aprovecha la energía de los lípidos, de las grasas y aceites. Acá lo que va a hacer a través de transformaciones es tomar esos lípidos, que son esas cadenas largas de carbono, hidrógeno y oxígeno, y las va a ir cortando en pedacitos de A2, y esos pedacitos de A2 van a ir metidos acá en el ciclo del ácido cítrico, entrando por el mismo lugar donde entran los productos de degradación de la glicólisis. ¿Sí? Esos ejemplos no los vamos a ver, pero van a tener para entretenerse cuando vean química biológica. Profe, perdón, ¿puede volver un segundo a la diapo anterior? ¿Puedo? Gracias. Bien, entonces vamos a hablar de... cuando hablamos de metabolismo es muy común que se lo divida como en dos conjuntos de reacciones o de vías metabólicas. Las vías del catabolismo y las vías del anabolismo. El catabolismo, cuya palabra viene del inglés catabolism y a su vez viene del griego katabolein, que quiere decir demoler, son aquellos procesos metabólicos que involucran la degradación de sustancias para obtener otras más simples. Es decir, yo tomo una sustancia orgánica y de alguna manera lo que hago es desarmarla en componentes más simples. Eso, en general, está asociado con una liberación de energía. O sea que, en general, el proceso de tomar una molécula orgánica compleja y romperla en partes más simples son procesos que son exergónicos, que liberan energía. ¿Sí? No es una regla absoluta, pero en general las reacciones exergónicas son las que predominan en el catabolismo. Y lo que sucede es que esas reacciones exergónicas en general se utilizan para generar energía química que pueda ser usable para la célula. ¿Usable para qué? Para otras reacciones, ¿Qué hacen? logran reacciones que no son espontáneas. Claro, ¿y para qué tipo de reacciones van? ¿Qué van a hacer esas reacciones? Al revés, van a ser las que van a construir sustancias y esas son las que forman el anabolismo. Si yo tengo una parte del metabolismo que degrada y desarma, o terminamos todos rápidamente transformados en dióxido de carbono y agua, o tenemos reacciones que de alguna manera hacen el camino opuesto. Y ese es el anabolismo. La palabra viene también del inglés y a su vez del griego.
Y se refiere al conjunto de procesos metabólicos que hacen la síntesis de moléculas complejas a partir de otras moléculas más sencillas. Y como ya lo dijeron, en estas va a predominar las reacciones que son endergónicas, es decir, que el anabolismo es una serie de reacciones que típicamente requieren un input de energía. Eso que pasaba con el ATP, que separaban la parte como era del fosfato, tenía los tres fosfatos, separaban uno, eso sería catabolismo. Sí, la transformación del ATP a ADP con liberación de energía en grupo fosfato es una reacción catabólica y la formación de ADP a partir de ATP a partir de ADP y un grupo fosfato es una reacción anabólica. En su mínima expresión, si quieren. Por ahí muchas veces uno lo piensa como la transformación, por ejemplo, de grandes moléculas orgánicas, como por ejemplo la degradación de un lípido, un triglicérido, que es una molécula orgánica muy grande con un montón de carbono, en dióxido de carbono y agua, con una cantidad importante de liberación de energía. Ahora, cuando hablamos de liberación de energía tenemos que pensar justamente en qué sucede con la energía y cómo la liberamos. Y ahí es donde vamos a volver a algo que presentamos cuando hablamos de la materia de energía y de los ácidos nucleicos, sobre esta idea de las monedas energéticas. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo puedo combinar en un mismo lugar de la célula reacciones anabólicas y catabólicas. Pensando, por ejemplo, si yo quiero construir los bloques básicos para el ADN, ¿no? Quiero construir nucleótidos, que es una molécula bastante compleja. Yo puedo poner una vía que eso va a hacer un montón de reacciones paso a paso, construyendo en múltiples pasos esas moléculas, esos nucleótidos que forman la base del ADN. Yo puedo poner esa vía metabólica, las enzimas que hacen toda esa serie de reacciones con los reactivos que se hacen falta, en el mismo lugar que una vía catabólica que está degradando moléculas para obtener energía. Y es como un poquito contraproducente, por lo menos. Es decir, que si yo pongo en el mismo lugar todas las enzimas que degradan junto con las que construyen, lo que voy a tener es que voy a tener un montón de lugares donde hago cortocircuito, donde los reactivos, los productos que suponen que tenían que ir a una reacción para que siga construyendo, la agarra una enzima que en realidad lo rompe. Y de hecho muchas veces las mismas enzimas van a catalizar la reacción para un lado o para el otro. Entonces, hay que separarlas. No es práctico ni es viable combinar los dos tipos de reacciones, los dos tipos de vías. Ahora, si piensan en el anabolismo y en las vías anabólicas de construcción, que decimos que son fuertemente endergónicas, es decir, que requieren ¿qué cosa? Energía. ¿De dónde sale esa energía? De la catálisis. Pero no puedo poner las vías juntas, o sea, estaría buenísimo ponerlas juntas, porque ahí viene energía, pero se complica regularlas. Entonces, ahí es donde surge el uso de lo que llaman moléculas transportadoras de energía o lo que llaman las monedas energéticas de los organismos. ¿Qué son estas moléculas? Son moléculas que tienen electrones en niveles de energía elevadas. En general son moléculas relativamente no pequeñas como el agua o el dióxido de carbono, como las moléculas inorgánicas, pero no son macromoléculas. Son moléculas de un volumen relativamente moderado para lo que es la bioquímica. Y eso le permite ser traslocadas desde donde se genera energía a donde se consume. Es decir, la idea es, tengo la vía catabólica acá, la vía anabólica acá, y la vía catabólica lo que va a hacer es transferir la energía asociada a la degradación a estas moléculas, y esas moléculas después se van a mover a donde está teniendo lugar la vía anabólica y van a degradarse para potenciar, dar la energía a las reacciones de esa vía anabólica. ¿No? Pueden imaginárselo como que yo tengo un sector de producción de energía a través de mecanismos catabólicos, esta ruptura de moléculas de nutrientes, lo que me va a generar es una reacción favorable energéticamente a una molécula que va a haber perdido electrones, ¿sí? Que está oxidada. ¿Se acuerdan de las reacciones redox cuando hablamos de que las reacciones redox eran cuando
una parte de la reacción perdía electrones y se oxidaba y la otra parte ganaba electrones y se reducía. Si les parece que el concepto de ganar algo implica reducirse, les parece contraproducente, recuerden que la reducción es en el valor de cargas. Si yo gano electrones con carga negativa, mi carga total se reduce. Por eso se habla de reducción. Y oxidarse implica la pérdida de electrones. Entonces, en mi vía catabólica yo voy a perder electrones. ¿Estos electrones a dónde van a ir a parar? Junto con la energía que contienen, a estos cargueros que tienen una forma desactivada o una forma disponible y una forma activada. Estas moléculas cargueras van a moverse hacia donde están ocurriendo las vías anabólicas y van a ser las que se van a degradar o dar sus electrones al proceso que va a generar moléculas que son más complejas y que en cierto modo van a almacenar esa energía asociada a esos electrones, ¿sí? Eso también sería todo redox. Todo redox. Esos cargueros se reducen y después se oxidan. Todo redox. Si entendieron redox, lo entendieron todo. ¿Quiénes son esos cargueros? Bueno, ya los mencionamos la vez pasada. Uno, por ahí el más importante, el más famoso, es el ATP, la adenosina trifosfato. Es un ácido nucleico muy básico, es un ribonucleótido, no es un desoxirribonucleótido, es un ribonucleótido que tiene 3 grupos fosfatos que son enlaces de alta energía. Esta es la estructura química, acá está la ribosa, acá hay una adenina. Y acá, ¿se recuerdan que cuando vimos los ácidos nucleicos cada nucleótido tenía un grupo fosfato? Bueno, el ATP tiene 3 grupos fosfatos, donde este tercer enlace en particular, el que une esto, es un enlace de muy alta energía. En química orgánica van a ver por qué es tan alta energía, porque esos electrones en particular son tan copados. Cuando este grupo reacciona con agua, el oxígeno del agua entra a compartirse con el segundo grupo fosfato y el hidrógeno entra de este lado y esto lo que sucede es que libera este grupo que se llama fosfato inorgánico y también libera un protón, ¿sí? Y esto lo que deja entonces es un fosfato inorgánico que se simboliza con esta P sub I y esta otra molécula que es adenosina difosfato o ADP. En general, esta reacción en este sentido es fuertemente exergónica y en este sentido, que también puede ocurrir, es fuertemente endergónica. Y la hidrólisis cuando se trata, o sea, esto puede ocurrir directamente con liberación de energía y esa energía en general se disipa, o puede ocurrir asociada a otra reacción. Y ahí lo que sucede es que la hidrólisis de ATP transfiere energía en 2 pasos. Primero, hay un paso de activación en el cual este grupo fosfato se transfiere a otra molécula, este grupo de energía, y lo que hace es básicamente activar la molécula. Y después lo que ocurre es que esa molécula pierde el grupo fosfato y se desactiva. Entonces, esto puede estar asociado a una reacción química que construye la molécula o simplemente a cargar esa molécula de alguna manera. Por ejemplo, si es una proteína, lo que puede hacer el agregado de este grupo fosfato con su electrón de alta energía es cambiar el mapa tridimensional de carga de esa proteína y hacerla cambiar de forma. ¿Sí? Y en ese cambio de forma puede que haga cumplir su función, como por ejemplo una enzima que al cambiar de forma hace chocar los reactivos de una reacción y acelerarla. El ATP es el más afamado, el más renombrado, el que más van a ver mencionado en la mayoría de los libros de texto, pero no es el único. Hay otros cargueros de energía, como son el NAD, el NADH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido reducida,
Una versión parecida al NADH, que es el NADPH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducida. Y después hay otra que es la flavina adenina dinucleótido reducida. Además de estos tres, y además del ATP, si bien el ATP es el más usual, también hay otras variantes. Hay GTP, hay TTP, hay UTP y hay CTP, ¿sí? Pero en general los que más aparecen son el ATP, van a ver que aparece cada tanto el GTP y van a ver que aparece el NAD, el NADP y el flavina adenina dinucleótido. Y uno de los ejemplos vamos a ver cuando hablemos de glucólisis y hablemos de fotosíntesis. Bien, entonces, está claro que el metabolismo lo que hace es transformar sustancias, las sustancias que componen la vida, de un modo, de una manera en otra, y en ese proceso va moviendo energía de un compuesto a otro. Ahora, energía. ¿De dónde sale la energía que necesita la célula? ¿De dónde sale la energía? Sale de romper enlaces de moléculas orgánicas complejas en otras más simples, ¿sí? Fantástico, eso es lo que hacen las vías catabólicas. ¿Para qué se usa esa energía? Para sintetizar moléculas a través de las vías anabólicas. O sea que yo rompo moléculas, saco energía, construyo moléculas, después las puedo romper, saco energía. Todo bonito, ¿no? Como una especie de ciclo virtuoso donde siempre mantengo la energía, construyo y desconstruyo. Ahora, hay un problema acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que si en un universo distinto esto podría llegar a funcionar, pero en el nuestro tenemos una segunda ley de la termodinámica que nos dice que siempre aumenta la entropía, que las reacciones espontáneas aumentan la entropía y eso quiere decir que no son 100% eficientes, es decir, que todos los pasajes de energía de un tipo de sustancia a otro, estas conversiones, nunca logran almacenar en la nueva molécula toda la energía que se liberó en la anterior. Recuerden que el delta G de una reacción en su conjunto tiene que ser negativo, no puede ser cero. Si es cero no es espontáneo. Y si hay un delta G negativo, quiere decir que aunque sea un poquito aumentó el desorden del universo. Por lo tanto, yo no puedo sostener indefinidamente este ciclo de construyo con la misma cantidad de energía porque toda reacción, un poquito de energía se pierde. Por lo tanto, tengo un problema que es un problema de huevo y gallina. O sea, ¿de dónde saco yo la energía? Si la energía la saco de las moléculas orgánicas, pero las moléculas orgánicas necesitan energía para construirlas, en algún momento la energía tiene que venir de otro lado. Entonces, ¿de dónde puedo obtener moléculas orgánicas complejas? Un organismo, una célula. Del ambiente. Opción 1 es del ambiente. ¿Sí? Opción 2, si el ambiente no tiene, si no nado en una sopa de compuestos orgánicos ricos, las puedo sintetizar o las sacas de otros organismos, ¿sí? Entonces, las tres alternativas son obtenerlas del entorno, obtenerlas de otros organismos o obtenerla de tu propia capacidad de biosíntesis, ¿sí? Ahora, si vos vas a hacer tu propia capacidad de biosíntesis, eso quiere decir que de algún lado tenés que sacar energía para esa biosíntesis. Y si pensamos en el entorno, las moléculas orgánicas complejas, ricas en energía que están en el entorno, ¿de dónde salieron?
de otros organismos. O sea que en realidad esto es como que, bueno, esto es solamente un intermedio. O sea que viene de acá o de acá. Y acá es donde entra esta idea, este concepto de, en función de dónde es el origen de del alimento, de las moléculas orgánicas complejas de alto contenido energético, que hablamos de dos estrategias posibles para obtener energía, que son la heterotrofía y la autotrofía. Los heterótrofos, donde el término heterótrofo viene del griego antiguo heteros, que quiere decir otro, y trofos o trofé, que es nutrición, son aquellos organismos que solamente pueden obtener energía a partir de moléculas orgánicas complejas y que eventualmente tienen que provenir de otros organismos. La pueden tomar directamente los organismos en un acto de predación o la pueden tomar indirectamente a través de esperar que esos organismos se mueran, liberen las sustancias orgánicas y absorberlas del entorno. Y eso es un grupo que ecológicamente se lo llama los consumidores. Incluye animales, plantas, muchos grupos de bacterias, arqueas y protistas. Y luego tenemos a los autótrofos, que son organismos que son capaces de obtener energía de otras fuentes para biosintetizar moléculas. Esa energía puede ser energía lumínica, en el caso de los fotoautótrofos, o puede ser energía química, sacándola de compuestos inorgánicos, cuya ruptura libera energía y permite sintetizar moléculas orgánicas complejas, que son los quimioautótrofos. Y este otro grupo incluye muchas plantas, la mayoría de las plantas, algas y un montón de grupos de bacterias, arqueas y protistas. Profe, se supone que las bacterias que fotosintetizan tienen otra cosa que no son cloroplastos. Necesariamente, porque los cloroplastos son organelas y dijimos que las bacterias son procariotas y no tienen organelas porque no tienen sistema de endomembranas. Sí, hay muchas bacterias distintas. Lo que nosotros vemos en general, sobre todo como modo introductorio, son vías metabólicas o estrategias en las que pensamos como las principales, porque son las principales que usamos la vida macroscópica, que usamos los metazoos, los animales, que usan las plantas. Cuando uno empieza a estudiar la diversidad microbiana, la diversidad de bacterias y de arqueas e incluso de protistas, empiezan a aparecer un montón de caminos alternativos que van más allá de la glucólisis, respiración y fotosíntesis. Y de hecho la fotosíntesis como proceso se inventó un montón de veces distintos. Nosotros vamos a ver la fotosíntesis asociada a las algas y plantas verdes, pero hay otros variantes de fotosíntesis que aparecieron independientemente y utilizan pigmentos y sistemas distintos. Entonces, la principal manera que tienen los heterótrofos y que también la tienen los autótrofos de aprovechar energía de los compuestos orgánicos está asociada a la ruptura de un compuesto en particular, un hidrato de carbono, un sacárido, que es la glucosa. Y ese proceso se llama glucólisis.